Estás escuchando Cinta Viva, conferencias históricas del Centro Cultural San Martín. Hoy te invitamos a escuchar a Ricardo Piglia. Bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho que hayan venido. También estoy muy contento de que se reinaugure, digamos, en un sentido, el Centro Cultural San Martín. Recordaba el papel que tuvo en los comienzos de la democracia, luego de la dictadura, en la época que era Javier Torre quien dirigía el centro en esa época, que fue un lugar de circulación. Luego de la dictadura fue como una expansión de las discusiones, y entonces tengo un recuerdo especial de este lugar, así que me vuelvo a agradecerles que hayan venido esta noche. Y como saben, voy a traer, decía que parece un pizarrón, pero no es un pizarrón. Bueno, en definitiva, como les dije, me siento muy contento de estar aquí. Voy a tratar de conversar con ustedes algunas cuestiones en torno a la obra de Rodolfo Walsh. Me parece que la obra de Walsh plantea una serie de problemas interesantes en la literatura actual y en la cultura argentina contemporánea. En principio, la relación entre literatura y política, que a menudo suele aparecer como una relación demasiado esquematizada. En ese sentido, yo pienso que Walsh es simétrico a Borges en ese sentido, aunque son desde luego figuras antagónicas desde el punto de vista de su colocación política. Pero digo que hay algo simétrico porque también fue difícil lograr por fin que Borges pudiera ser leído poniendo entre paréntesis muchas de sus decisiones políticas, manteniendo cierta distancia entre lo que son las posiciones políticas explícitas en el campo, digamos, de las opiniones, o en el campo electoral, si ustedes quieren, y el modo en que la política funciona en la cultura, eso que llamamos política, relaciones de poder, relaciones con el Estado, etcétera, de qué manera específica funciona y de qué manera tenemos que tener en cuenta esa especificidad sin hacer traslados mecánicos. En el caso de Walsh, me parece que el hecho de tener un lugar casi épico, ¿no es verdad?, como una de las grandes figuras intelectuales de la responsabilidad civil en el enfrentamiento a la dictadura, todos lo recordamos por su carta abierta a la Junta Militar de marzo de 1977, y su actividad en la Secretaría de los Argentinos, en fin. El tipo de desarrollo político de Walsh también ha creado una especie de pantalla en relación con su obra. Se la lee como si debiera ser de una manera inmediata resultado de esas posiciones políticas. Y entonces sus textos, básicamente sus cuentos, que son realmente extraordinarios, son leídos a menudo con una actitud un poco demagógica y bastante trivial respecto a la eficacia literaria que tienen esos textos. Entonces, me parece que es bueno comenzar por insistir sobre esa distinción entre el modo en que la política funciona en el campo político propiamente dicho y el modo en que en la cultura aparecen estos espacios y de qué manera esos espacios... ¿Alguien pide la palabra? Preferiría que conversáramos al final, si es tan amable. De todas maneras, permítanme continuar y trataremos de pedir que se traten de resolver el problema del eco, que siempre suele ser muy incómodo, ¿no es verdad? Nada, entonces empecemos por plantear esta cuestión que me parece que recorre la literatura argentina desde su origen. Y hay momentos, digamos, donde estas cuestiones parece que pierden digamos, su especificidad, digamos así, o su particularidad, sería mejor decir, ¿no es verdad? Dicho esto, diría que me parece que el primer problema que la obra de Walsh propone es una cuestión también muy, muy ligada a las conversaciones y a la situación actual, que es la relación, podríamos llamar la relación literatura y realidad, para, digamos, concentrar en ese punto una serie de cuestiones. El movimiento hacia la literatura documental de Walsh, el movimiento de plantear que hay cierto tipo de hechos que suceden en la realidad que solamente pueden ser transmitidos a partir de la experiencia directa, a partir de todos los instrumentos literarios que puede tener un escritor, pero tomándolos casi como si fuera un collage, donde los elementos de la realidad aparecen puestos ahí,
Me parece que esa operación, que por supuesto no fue inventada por Walsh, pero que en la Argentina encuentra en su libro Operación Masacre un espacio fundador, diría yo, esa operación en un sentido es simétrica y contraria, para seguir con esa relación, a la operación de Borges en relación con la literatura fantástica. En los dos casos se trata de descartar el realismo como la única opción frente a las posibilidades de conectar la escritura con la realidad. En el caso de Borges, en la literatura fantástica, lo que él llama literatura fantástica, que tiene desde luego una serie también genealógica bastante compleja, y en el caso de Walsh me parece que es esta defensa de la literatura documental, es decir, de aquellos textos de no ficción, ¿no es cierto?, aquellos textos de no ficción, que para él suponen un campo de representación, un tipo de problemática, un tipo de experiencia que no se puede trasladar a la ficción sin que eso produzca efecto de distorsión. Esto le permite a Walsh mantener a la ficción en un plano de mucha mayor pertinencia respecto a cómo puede funcionar la ficción luego de que hemos establecido esa distinción entre cierto tipo de elementos, que básicamente son elementos de la realidad política, deben ser, trabajados a través del sistema de la no ficción, de la literatura documental, etc. Me parece que lo que pone en crisis, como digo, es esa idea un poco esquemática del realismo, y por lo tanto una idea de la novela como aquel espacio dentro del cual se deben negociar y tramitar todos esos campos de representación de la realidad. Hoy, si nosotros miramos la realidad actual, podríamos decir que la tradición de la novela de la novela realista está en manos de la literatura comercial. Hoy son los grandes escritores de bestseller, sobre todo en Estados Unidos, son los que escriben siguiendo la tradición clásica, digamos, muy estereotipada, en el caso de ellos, de la literatura realista. Es muy común, si ustedes quieren una fórmula para hacer un bestseller, yo siempre he fracasado, pero les puedo dar igual la fórmula, ¿no? La fórmula es que siempre hay un conocimiento que se agrega al campo de la narración. Por ejemplo, la novela Hotel nos cuenta cómo funciona un hotel, o la novela Aeropuerto nos cuenta cómo funciona un aeropuerto. Es decir, que el novelista primero hace una investigación sobre un espacio determinado, la novela va a tener como centro la información que circula alrededor de ese campo, y luego ahí entrelazará unas historias con cierta dosis de sexo, etc. De modo que podríamos decir que la verdadera tradición de la literatura romántica está hoy en manos, de la literatura realista, perdón, está hoy en manos de los productores de bestseller, que podríamos decir que reproducen de una manera mecánica, industrial, la gran tradición. Y en el medio, en los costados, digamos mejor, está la literatura más productiva, que es, por un lado, una literatura que trabaja la realidad de una manera muy elíptica, como es el caso de los cuentos de Walsh, y que por otro lado ha abierto camino a un tipo de investigación y de uso de cierto tipo de técnicas para trabajar sobre la realidad, que han producido en la literatura, me parece a mí, un efecto parecido al de la fotografía en relación con el arte. Me refiero básicamente y sobre todo al grabador, como uno de los pocos instrumentos técnicos que han efectivamente producido una transformación, no en el contenido de la literatura. Y quiero decir que la cuestión no es que los instrumentos técnicos modernos aparezcan como tema en una novela, porque obviamente en el pasado los personajes se enviaban cartas y ahora se envían mail. Ese sería un modo de hacer ver cómo ciertos elementos se van modernizando en la literatura y van actualizándose temáticamente, sino la pregunta es cómo transforman los modos de narrar. ¿De qué manera cierto tipo de tecnología puede o no producir transformaciones en el modo de narrar? Que es un poco la discusión actual sobre la nueva tecnología, Internet. Pero sin entrar en eso, digamos que sí podemos identificar un instrumento técnico, digamos, que ha producido una transformación, como es el caso del grabador. Lo extraordinario es que Walsh no usó el grabador en Operación Masacre, hizo él una investigación con sus propias notas, porque mientras Operación Masacre es de 1956, el primer uso, yo diría literario muy espectacular del grabador fueron las obras de Oscar Lewis, un antropólogo norteamericano que hizo dos libros realmente extraordinarios. Uno se llama La vida. Él grabó historias de vida de las prostitutas puertorriqueñas de Nueva York y hizo luego un grupo de 6 o 7 muchachas que le contaron su experiencia, y con eso hizo un relato coral, una especie de novela coral, donde lo que se transcribía ahí era efectivamente el modo de hablar
y las historias de vida de estas muchachas, él sencillamente lo que hizo fue un collage con esos materiales. Y su otro libro muy extraordinario es Los hijos de Sánchez, donde hizo lo mismo con una familia mexicana, ¿no es cierto? Entonces, el grabador produce una transformación. Hay que imaginarse en ese momento los viejos grabadores de cinta, ¿no es verdad? Que son los primeros que llegan, digamos que están al alcance de quien quiera adquirirlos. Eso sucede en la mitad de la década del 50. Empiezan a aparecer primero los grabadores de cinta y luego llegamos a la situación actual en que, digamos, lo difícil es no grabar algo, ¿no es verdad? Lo difícil es que algo sobreviva sin haber sido grabado, porque los aparatos de grabación ya son, por un lado, casi invisibles, microscópicos, y pueden grabar en cualquier situación, lo cual a veces hace difícil recordar cómo eran los viejos grabadores que había que transportar y cómo eran esas cintas muy particulares. Walsh usa el grabador, sí, en ¿Quién mató a Rosendo? Y utiliza del grabador un elemento que tiene mucha importancia en la eficacia de este instrumento, que es la transcripción de la oralidad, ¿no? Podríamos decir que en la historia de la literatura hay una gran, hay una gran tensión entre escritura y oralidad, y hay distintas maneras, en distintos momentos ha habido distintas maneras de intentar transmitir la oralidad, transmitir los ritmos, el léxico, ¿no es verdad? El grabador ha, en algún sentido, disuelto esa problemática porque las palabras que son ajenas, digamos, al mundo letrado, aparecen individualizadas inmediatamente a través de este sistema de entrevistas, reportajes. Por lo tanto, no se trata solamente de la posibilidad de captar el lenguaje mientras ese lenguaje actúa, sino también acceder a historias que están ajenas a la experiencia inmediata del escritor, ¿no? Eso me parece que también ahí hay un elemento documental importante. En el caso de ¿Quién mató a Rosendo?, Walsh hace un uso muy notable de las grabaciones a los hermanos Villaflor, y el modo en que capta el lenguaje ahí es muy notable. Yo les recomiendo que si miran ese libro, verán de qué modo está captado ahí ciertos tonos y ciertos ritmos del lenguaje hablado, ¿no? Desde luego, este es el punto de partida de lo que se llamó nuevo periodismo, ¿no es cierto?, que también es resultado, podría decirse, del desarrollo del grabador como un instrumento técnico. Y en ese sentido, me parece que ese es el marco dentro del cual el libro Operación Masacre fue encontrando cada vez más un lugar más destacado. Está siendo traducido actualmente a distintos países, distintas lenguas, porque ha encontrado un espacio que es el espacio de una suerte de precursor de lo que fueron los trabajos de Truman Capote o los trabajos del llamado nuevo periodismo. Es decir, todos encaminados a plantear que la cuestión de la representación de la realidad en la literatura se puede resolver de una manera directa a través de estas tecnologías que permiten capturar ciertos espacios y producir a partir de ahí textos que, como digo, tienen la característica de funcionar como una suerte de collage, de documento real, ¿no es verdad? Lo interesante es ver de qué manera Walsh encara la escritura de Operación Masacre, porque, desde luego, un libro como ese es un libro que no se puede planear, ¿no es cierto? Es un libro que resultó lo que es, resultó a partir de la contingencia de la propia investigación y del propio trabajo de Walsh, y hoy lo podemos ver como una obra terminada, pero fue una obra en marcha todo el tiempo, que fue surgiendo sobre la base de lo que Walsh iba encontrando, y por lo tanto no podemos imaginarla como una obra que haya sido programada de esa manera, ¿no es cierto? Que haya sido programada de esa manera. El otro elemento que me parece importante en este libro es que el contexto de lectura lo ha hecho modificarse, y si se ha convertido en un libro que ha persistido es porque cada generación lo ha leído de manera distinta, ¿no es cierto? En 1956, cuando el libro se publicó, se lo leyó como una crítica a la Revolución Libertadora y a las políticas de encubrimiento de la Revolución Libertadora. Como sabemos, el libro cuenta el fusilamiento de unos obreros y unos militares, sobre todo de unos obreros de la resistencia peronista, que son ejecutados antes de que la ley marcial haya sido dictada. Por lo tanto, Walsh hace el trabajo para probar que fue ilegal esa represión. Lo cierto es que al principio, en los primeros años, el libro fue leído como uno de los tantos elementos de la crítica a la Revolución Libertadora, a pesar de que Walsh, cuando empezó a escribir el libro, estaba de acuerdo con la Revolución Libertadora. Había escrito un reportaje a uno de los aviadores
que estaban ligados a los aviadores que habían bombardeado la Plaza de Mayo, y tenía respecto a esto una actitud que yo diría de apertura hacia la cuestión, ¿no? Por lo tanto, también el libro es muy importante para una cuestión que me gustaría luego retomar, que es cómo se politiza un escritor, ¿no es cierto? Pero quería decirles que el libro fue leído primero como una suerte de crítica a la Revolución Libertadora, luego fue leído en el proceso de peronización acelerada que se produjo a partir de mediados de los años 60, como un libro que encarnaba esa tradición combativa de los peronistas de la resistencia, y hoy es leído ya como un antecedente a la crítica a las políticas represivas ilegales del Estado, ¿no es cierto? Es casi un ejemplo de lo que es la política ilegal del Estado cuando reprime sin apoyarse en la ley, ¿no es cierto? Por lo tanto, los contextos históricos han hecho que el libro cambiara en generaciones distintas, y en cierto sentido la fluidez que tiene ese libro, la posibilidad de ser leído en distintos contextos, ha permitido su persistencia en un sentido que, por supuesto, sería motivo de otra conversación. Se parece mucho al Facundo de Sarmiento en ese sentido, ¿no? Que también es un libro que ha cambiado de acuerdo a los contextos en los cuales fue leído, y fue de esa manera un libro que persistió, porque desde luego lo que hace envejecer a los libros y los cambia de lugar son los contextos de lectura, ¿no es cierto? Y ciertos contextos de lectura a veces oscurecen o hacen invisibles a ciertos libros importantes en otro contexto. El caso de Operación Masacre, me parece, es en cambio el caso de un libro que ha sobrevivido a todos esos movimientos. Pero les decía, una cuestión que me interesa y que tiene que ver con lo primero que yo les decía sobre la cuestión de cultura y política, es que también es un ejemplo de cómo se politiza un escritor, ¿no es cierto? Porque me parece que en la Argentina actual la discusión intelectual está hecha desde planos muy abstractos, y me parece que la verdadera politización se da a partir del campo propio, de un campo que se conoce, que está también cruzado por la política de una manera particular, y a partir de la experiencia en ese campo propio es posible ampliar la perspectiva política. Mientras que en general en las discusiones, sobre todo periodísticas, que uno puede leer en la Argentina, lo que encuentra son grandes concepciones generales abstractas y discusiones sobre planteos. Por ejemplo, me llama la atención que van universitarios a la televisión y nunca discuten la situación de la universidad, que sería el punto de partida de una politización en un campo que ellos conocen bien y a partir del cual se puede ampliar. Desde luego que hablando de la universidad uno puede luego hablar de la situación del capitalismo si quiere, pero es bueno que la politización tenga un punto de partida concreto. La experiencia de Walsh al escribir Operación Masacre es, de hecho, y él mismo lo cuenta en el prólogo a la edición del 64, cuando dice, bueno, a mí lo que me interesaba era la novela que quería escribir, jugar al ajedrez, discutir sobre literatura fantástica, y de pronto los hechos me llevaron a escribir ese libro, y en la escritura de ese libro me convertí en otro. Básicamente el comienzo tiene un aire muy, muy ligado a cierta retórica periodística, digamos, a cierto tipo de titular, ¿no? Porque él dice que lo primero que escuchó es que alguien le dijo: hay un fusilado que vive, ¿no? Hay un fusilado que vive. La situación imposible, digamos, aparece como el punto de partida, como algo que en realidad es necesario recomponer y entender de qué se trata esa situación. Entonces, Walsh, que en ese momento ocupa un lugar menor en el campo de la cultura, digamos, es un escritor de cuentos policiales, traductor, digamos, que tiene una actitud, digamos, de ¿cómo llamarlo?, de distancia respecto al mundo literario. Y también está en contra del periodismo profesional, nunca trabaja como periodista en una redacción, digamos. Entonces, él piensa que ese tema le va a dar lugar a un gran libro que puede ganar el Pulitzer, como él mismo dice ahí. Yo empecé a trabajar este libro pensando que con esta noticia extraordinaria de estos fusilados de un modo clandestino, y que uno de ellos había sobrevivido, se podía hacer un gran libro, se podía hacer una gran investigación periodística y se podía ganar el Pulitzer. Con esto quiere decir que él no tenía una conciencia política previa en el momento de comenzar a investigar estos hechos. Como sabemos, él trabaja en la reconstrucción de la verdad y prueba a través de un acontecimiento contingente bien conocido y un acto de coraje del locutor de Radio Nacional, que ha leído el decreto de la ley marcial y le dice que el decreto se hizo en una hora en que los fusilamientos ya se habían realizado, ¿no? Es decir, que
la colaboración del locutor de Radio Nacional le permitió probar que la ley se promulgó después de los fusilamientos, ¿no es cierto? Entonces, en el interior de ese trabajo de desciframiento, de ese acontecimiento, Walsh está manejando, me parece, con los códigos del género policial. El género policial trabaja siempre la tensión entre la ley y la verdad, ¿no es cierto? El género policial parte de la hipótesis que no coincide la ley con la verdad. Y que, por lo tanto, reconstruir la verdad no supone que esto será aceptado por la ley, ¿no es cierto? Y el investigador es siempre un personaje que ni forma parte de la ley, digamos, no forma parte del cuerpo policial, el detective como figura, ni tampoco forma parte digamos, del equipo ¿cómo decirlo?, de la nomenclatura clásica de aquellos que se dedican a investigar los saberes y las verdades. Entonces, en ese juego, Walsh me parece que trabaja casi moviéndose con Operación Masacre en el marco de lo que ha sido esta tensión entre la ley y la verdad, que es un poco el tema del libro. Cómo reconstruyo la verdad de lo que pasó y cómo pruebo que la ley fue, digamos, traicionada, infligida en ese acontecimiento. Trabaja siempre con ese doble movimiento, ¿no es cierto? Y de hecho fracasa en su intento de denunciar ese acontecimiento. Él llama a una conferencia de prensa cuando termina la investigación y no viene ningún periodista de los grandes diarios, y tampoco en la justicia lo que él ha llevado como prueba es usado en esos juicios, ¿no es cierto? Ahora, si este libro se ha convertido en un clásico, y este es un libro que yo les recomiendo que lean, es por los retratos de los obreros de la resistencia que realiza Walsh al comienzo del libro. Entonces, me parece que el libro vale por ese comienzo extraordinario, donde Walsh hace un recorrido por los barrios donde vivían estos obreros que fueron, algunos de ellos fusilados, otros sobrevivieron, y construye pequeños esbozos de la vida cotidiana, de las experiencias concretas de esos individuos. Y me parece que en el centro de ese libro está la posibilidad de transmitir la experiencia. Transmitir la experiencia, no la información. Me parece que el libro es importante porque nos transmite la experiencia de lo que supuso para estos hombres esa noche que habían ido a escuchar una pelea de box a la casa de uno de ellos, y de pronto irrumpe el ejército, los traslada al basural y los fusila. Y algunos sobreviven, y Walsh reconstruye la experiencia, pero no solamente se fija en los argumentos que le interesan para probar que esos fusilamientos fueron ilegales, sino que lo que hace del libro un libro importantísimo, a mi modo de ver, es el modo en que Walsh logra construir la figura de estos militantes peronistas, su vida cotidiana, sus mujeres, las que han sobrevivido, etc. Y eso es lo que hace de ese libro un libro extraordinario. Del mismo modo, para seguir con este tipo de paralelos, del mismo modo que en el Facundo, más que la crítica rosa, lo que sobrevive y lo que ha hecho de ese libro un libro extraordinario es el modo en que Facundo cuenta, en que Sarmiento cuenta la vida en la Pampa y el tipo de experiencia, ¿no es cierto? Con esto quiero decir que hay ahí una tensión que sería la segunda cuestión que a mí me interesaría marcar, que también me parece que es un problema muy contemporáneo, que es un problema de todos nosotros, que es la tensión entre experiencia e información. Del mismo modo que yo digo que ni el Facundo ni Operación Masacre valen por la información que nos traen, sino porque nos transmiten una experiencia, porque estos escritores han sabido hacernos sentir lo que sucedía en esos momentos. Me parece que tendríamos que ponernos a reflexionar, sobre todo en esta época de circulación tan acelerada de la información, y también de la información cultural, y el tipo de relación que establecemos con la información y con la circulación de la información. Y si me permite, voy a leerles una pequeña cita de Walter Benjamin, ¿no? Dice: cada mañana se nos informa sobre un texto de Benjamin del año 1938, ¿no? Cada mañana se nos informa sobre las novedades del planeta, y sin embargo somos pobres en historias individuales. Ya casi nada de lo que sucede redunda en provecho de la narración, casi todo en provecho de la información. Esta tensión entre aquello que vivimos y somos capaces de contar, aquellas experiencias que logramos transmitir, y el mundo de la circulación continua de información, frente a la cual no tenemos manera de proyectar nuestra propia experiencia.
¿no es cierto? Frente a la cual solamente recibimos el caudal de esa información, nos cuesta mucho procesarla y siempre tenemos la sensación de estar mal informados, de estar desinformados, ¿no es cierto? Por lo tanto, me parece que en el estado de la literatura contemporánea habría que comenzar a reflexionar sobre estos dos pares, digamos, ¿no? Experiencia, inexperiencia, información, desinformación. Porque me parece que digamos, la idea de experiencia se refiere a la manera en que una persona le da o no sentido a lo que le sucede. ¿No es cierto? La cuestión del sentido está puesta en primer plano, en las narraciones que circulan y en el modo en que un individuo se conecta con su propia vida, con su propia experiencia, ¿no es verdad? Mientras que la información es una circulación sistemática de datos de los cuales no surge nunca, estrictamente hablando, la cuestión del significado. Por lo tanto, estamos siempre en una situación, yo diría, de abrumados frente a esta circulación. Me parece que la literatura es un modo de elaborar esta cuestión. Un ejemplo, para mí, nítido de esta relación entre narración e información es el género policial, que de hecho surge paralelamente a la gran expansión, a la primera gran expansión del periodismo de masas. Y si ustedes vuelven a leer los cuentos de Poe, los primeros cuentos de Poe, verán que, sobre todo en el primer cuento, Dupin descifra el crimen leyendo los periódicos, leyendo bien los periódicos. ¿No es cierto? Ha habido un crimen extrañísimo en un lugar al que parece imposible subir, y luego de una lectura muy cuidadosa de los periódicos y de los testimonios que están en los periódicos, Dupin deduce lo que luego permite descifrar el crimen, ¿no es verdad? En el otro relato que se llama el crimen de Marie Roget, creo que se llama, el caso de Marie Roget, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es otra vez Dupin que lee los diarios es decir, Poe está construyendo un lector de diarios también, en el caso de Dupin. Está construyendo a alguien que es capaz de descifrar en la masa de información aquello que le permite acceder a una verdad determinada. Incluso uno podría decir que la teoría del cuento de Poe está puesta en contra de la circulación de la noticia como tal, ¿no? Esa teoría tan cuidadosa que Poe hace en 1841, simultáneamente a su invención del género policial, básicamente se funda en la idea de que debe ser una lectura continua, que el cuento debe permitir una lectura que no se interrumpa ni se detenga, que sería lo contrario de la lectura de los periódicos, que es una lectura siempre interrumpida y cortada, ¿no es verdad? De modo que está abierto siempre la cuestión y la discusión sobre estas relaciones entre narración, literatura, información. Me parece que hoy, en el espacio en el que nos movemos en el mundo contemporáneo, la información ha crecido de una forma que nos lleva siempre a la sensación de estar absolutamente superados. En definitiva, me parece que la pregunta de Walsh, la pregunta que está en sus cuentos y en su obra de no ficción, es una pregunta a la que James Joyce siempre volvía, ¿no? ¿Cómo narrar los hechos reales? Decía Joyce, ¿no? ¿Cómo narrar los hechos reales? Como sabemos, la epifanía, ese momento en el que en la cotidianidad más gris aparece un destello que permite captar el sentido de algo, digamos, era el modo que tenía Joyce de plantearse el problema. El problema al mismo tiempo es cómo transmitir la experiencia, no solo captar esa experiencia, sino transmitirla, ¿no? Y en ese sentido me gustaría contar un pequeño relato que he contado ya alguna vez y que circulaba en la Argentina en 1979, en plena época de la dictadura. Entonces, se contaba que alguien conocía a alguien que en una estación de tren del suburbio, a la madrugada, veía pasar un tren con féretros que iba al sur. Entonces, aquí otra vez el contexto. Desde luego, era por un lado el conflicto con Chile, pero también parecía un anticipo de la Guerra de las Malvinas, desde luego, y también tenía que ver con un país donde los muertos no se sepultaban. Entonces, por un lado, el carácter absolutamente alegórico y maravilloso, y digamos, extraordinario de esa figura de ese tren que cruza en la noche, un tren de cargas lento, que pasa con esos féretros vacíos y que va hacia el sur,
¿no? Ese detalle siempre, los detalles son siempre claves en la narración, ¿no verdad? Y una idea que me parece muy importante, que ahí que hay un testigo, que siempre hay un testigo, ¿no? Siempre hay alguien que ve eso. Me parece que ese movimiento entre buscar a aquel que ve la situación y al mismo tiempo trabajar la ficción en términos más parecidos a esto que llamamos aquí alegoría, o un tipo de relato muy condensado, donde el sentido es múltiple y el sentido se repone a partir de lo que el contexto permite entender. Esa imagen de ese tren con los féretros me parece una de las imágenes y de las metáforas más extraordinarias que he escuchado y que he leído de todo lo que se ha dicho sobre la dictadura militar. Esa idea de ese tren lúgubre que cruza por ahí, ¿no? Es una imagen increíble que seguramente alguien encontró, no se sabe nunca cómo surgen, ¿no es cierto? Pero que tiene una perfección narrativa, una condensación, que siempre me ha hecho pensar en los relatos de Walsh. Y entonces, voy a leer, si me permiten, un par de páginas, tratando de ser un poco más sistemático, si es posible, en relación a dos procedimientos de Walsh que me interesaría marcar, que creo que nos pueden ayudar a comprender esto, ¿no? Entonces les leo. Quisiera analizar el modo que tiene un escritor de contar una experiencia extrema y transmitir un acontecimiento que parece de antemano imposible de narrar. Me refiero al modo en que Walsh cuenta la muerte de su hija Vicky, la joven guerrillera que muere en un enfrentamiento con la represión militar, y escribe lo que se conoce como Carta a Vicky, que circuló clandestinamente en 1976. Luego de reconstruir el momento en que se entera de la muerte y el gesto que acompaña a esa revelación, escuché tu nombre mal pronunciado y tardé un segundo en asimilarlo. Maquinalmente empecé a santiguarme como cuando era chico. Walsh escribe, luego de esa imagen de sí mismo, ¿no es verdad? Walsh escribe, anoche tuve una pesadilla torrencial en la que había una columna de fuego poderosa, pero contenida en sus límites, que brotaba de alguna profundidad. Entonces, una pesadilla casi sin contenido, condensada en una imagen abstracta. Y luego escribe, hoy en el tren un hombre decía, sufro mucho, quisiera acostarme a dormir y despertarme dentro de un año. Y concluye Walsh, hablaba por él, pero también por mí. Quisiera entonces detenerme en ese movimiento, ese desplazamiento, darle la palabra al otro que habla de su dolor, un desconocido en un tren que dice sufro, quisiera despertarme dentro de un año. Es casi una elipsis, una pequeña toma de distancia respecto a lo que Walsh está tratando de decir, un deslizamiento de la enunciación, alguien habla por él y expresa el dolor de un modo sobrio y directo y muy conmovedor. Hace entonces un pequeñísimo movimiento pronominal para lograr que alguien por él pueda decir lo que él quiere decir. Una lección de estilo, un intento de condensar el cristal de la experiencia. El mismo desplazamiento utiliza Walsh en el texto donde cuenta las circunstancias en las que muere Vicky. Carta a mis amigos, se llama ese texto. Allí narra el cerco militar a la casa, la resistencia, el combate. Y para describir lo que ha sucedido, nuevamente le da la voz a otro. Dice Walsh, me ha llegado el testimonio de uno de esos hombres, un conscripto. Y luego transcribe el relato del que estaba ahí sitiando el lugar. Cito, el combate duró más de 1 hora y media, un hombre y una muchacha tiraban desde arriba, nos llamó la atención la muchacha porque cada vez que tiraba una ráfaga y nosotros nos zambullíamos, ella se reía. Entonces la risa está ahí, narrada por otro, la extrema juventud, el asombro, todo se condensa. La impersonalidad del relato y la admiración de sus propios enemigos refuerza el heroísmo de la escena. Los que van a matarla son los primeros que reconocen su valor en la mejor tradición de la épica. Al mismo tiempo, el testigo certifica la verdad y permite al que escribe ver la escena y narrarla como si fuera otro. Igual que en el caso del hombre en el tren, acá también hace un desplazamiento y le da la voz a otro que condensa lo que él quiere decir. No sabemos quién fue o quién es ese soldado, y tampoco sabemos quién era el hombre del tren. Lo que importa es que están ahí para poder narrar el punto ciego de la experiencia. Puede entenderse como una ficción,
puede tener incluso la forma de una ficción destinada a decir la verdad, el relato se desplaza hacia una situación concreta donde hay otro, inolvidable, que permite fijar y hacer visible lo que se quiere decir. Es algo que el propio Walsh había hecho muchos años antes, en 1964, cuando trataba de contar el modo en que había sido arrastrado por la historia. En el prólogo a la tercera edición de Operación Masacre, Walsh narra una escena inicial, narra, digamos, su ficción del origen, y condensa así la entrada de la historia y la política en su vida. Está en un bar en la ciudad de La Plata, un bar al que va siempre a hablar de literatura y a jugar al ajedrez, y una noche de 1956 se oye un tiroteo, hay corridas, un grupo de peronistas y de militares rebeldes asalta el comando de la segunda división del ejército. Es el comienzo de la fracasada revolución de Valle, que va a concluir en la represión clandestina y en los fusilamientos de José León Suárez, sobre los que Walsh realiza la denuncia en Operación Masacre. Esa noche Walsh sale del bar con los otros parroquianos, corre por las calles arboladas y por fin se refugia en su casa, que está cerca del lugar de los enfrentamientos. Y entonces narra: tampoco olvido que, pegado a la persiana, oí morir a un conscripto en la calle, y ese hombre no dijo «viva la patria», sino que dijo «no me dejen solo, hijos de puta». Una lección de historia, pero también otra lección de estilo. Una vez más, el desplazamiento que condensa un sentido múltiple en una sola escena y en una voz. Este conscripto que está ahí aterrado, que está por morir, es el que cristaliza una red múltiple de significaciones. Un movimiento que es interno relato, otra elipsis que desplaza hacia el otro la experiencia de la historia. Walsh hace ver de qué manera podemos mostrar lo que parece casi imposible de decir. La literatura sería el lugar en el que siempre es otro el que viene a decir. O mejor, el estilo sería ese movimiento hacia otra enunciación, una toma de distancia respecto a la palabra propia. Walsh utiliza desde luego de una manera fantástica este procedimiento de ver a alguien, de darle la palabra a alguien que puede decirlo. Esto, por un lado, me parece que permite también tomar distancia respecto a cierta tradición o a cierta tentación de hablar por los otros, ¿no es cierto? Que es una tentación que también existe muchas veces entre los escritores. Autodefinirse como aquellos que hablan por otros, ¿no es cierto? Aquí es más bien al revés. Aquí el escritor es el que sabe escuchar, ¿no? Es el que sabe oír lo que se está diciendo por ahí, ¿no? De modo que ahí me parece que hay un procedimiento que seguramente, si ustedes releen Walsh, lo encontrarán en distintos momentos. Ese instante en el que es preciso condensar es un desplazamiento en el que hay otro que dice eso que se trata de decir. El segundo, digamos así, no sé cómo llamarlo, procedimiento, digamos, está ligado a la ficción de Walsh, ¿no? La capacidad de contar elípticamente está definida por una cualidad, digamos, antinovelística en Walsh, ¿no? La brevedad, la rapidez, la temporalidad quebrada, es decir, la capacidad de construir la historia a partir de mínimas situaciones, escenas fugaces, líneas de diálogo. No hay un desarrollo lineal en el sentido narrativo tradicional. El relato avanza en ráfagas, con grandes cortes y escansiones, en destellos de acción instantáneo. En ese sentido, las narraciones de Walsh están ligadas a las pequeñas parábolas, las alegorías y las formas breves típicas en la prosa de Kafka, de Borges o de Brecht. El sentido de la ficción no es solo lingüístico. Depende de las referencias externas del relato y de la situación extraverbal. El traductor de su cuento Nota al pie, el cuento de Walsh, Nota al pie, rápidamente comprende que la literatura no se escribe solo con palabras. Uno podía saber cómo se dice una cosa en dos idiomas y aún de distintos modos en cada idioma, pero no sabía qué era la cosa, ¿no? Dice el traductor. Es un ejemplo de la circulación interna del sentido en el interior del lenguaje, y solamente la situación externa, aquella referencia a la realidad, es la que permite recomponer el sentido del objeto o de aquello que se narra, ¿no? Lo que Joyce llama cómo narrar los hechos reales. En última instancia, cómo salir del lenguaje para que esos acontecimientos puedan funcionar narrativamente. Mostrar esa verdad referencial, pero nunca nombrarla, es una técnica narrativa clave en la ficción de Walsh. Basta pensar en Esa mujer, su cuento más conocido,
Cualquiera puede leer el relato como la disputa entre dos hombres por el cadáver extraviado de una mujer, pero hasta que no se sabe que esa mujer, a la que nunca se nombra, es Eva Perón, el relato no funciona. ¿Cierto? El efecto de la ficción depende de una lectura capaz de reponer el contexto y descifrar los sobreentendidos del texto. La definición más explícita de ese modo de leer aparece en una entrevista de 1970, donde Walsh interpreta en clave política su último relato, el último relato que publicó, Un oscuro día de justicia. El cuento se lee como la historia de unos chicos irlandeses en un internado católico en la provincia de Buenos Aires, pero Walsh insinúa que también se puede interpretar de otro modo, reponiendo la situación histórica con su referencia inmediata a los héroes salvadores que llegan desde afuera del pueblo, como Guevara o Perón, para resolver los conflictos. El relato alude muy tangencialmente al contexto que permite inferir la lectura, más o menos alegórica, que propone Walsh. No hay ningún indicio en el relato, salvo la palabra pueblo, referida a la población del colegio, que define ese sentido. En el relato hay un chico que es humillado por el, ¿cómo se llama la palabra? Por el celador, digamos, por el que se ocupa de la disciplina del colegio, y entonces él empieza a imaginar que va a venir su tío, que es grandote, y que le va a poder que va a poder ajustar las cuentas con ese celador. Y entonces todo el relato es la espera del día de justicia, el día en que llegará ese desde afuera, que es su tío, ¿no es cierto? Pero cuando llega su tío pierde la pelea, le gana el otro, entonces es todo un desastre. Entonces igual lo lee también como, de una manera tangencial, como la espera del Salvador que en política va a llegar desde algún lado para venir a resolver los problemas que no se pueden resolver, ¿no? El relato no tiene de eso más que algunos indicios mínimos, porque en un momento dado, en lugar de ser los chicos que están en ese colegio de internados, de irlandeses, empieza a hablar de el pueblo, ¿no? El pueblo, pero el pueblo de los chicos nada más, ¿no es cierto? Pero quiero decir entonces que otra vez encontramos un mecanismo de construcción en Walsh que consiste en desplazar lo que se quiere decir, dejarlo implícito, para que el lector reponga ese sentido, ¿no? Walsh ha defendido siempre al lector, y esto me parece que también es un sentido, está ligado al policial, porque Walsh siempre ha defendido en el lector policial, el lector de policial es la capacidad y el desafío con el que se enfrenta con el escritor. Otro ejemplo todavía más claro y programático es el modo en que Walsh, en 1969, elige un cuento para una antología donde una serie de escritores seleccionan el mejor relato que han leído nunca. Borges, Mujica Lainez, Sábato eligen cuentos muy previsibles, mientras que la elección de Walsh define con claridad su poética narrativa. Propone un brevísimo relato chino anónimo, al que titula La cólera de un particular. Por un lado, hace ver que la literatura no solo pasa por los grandes nombres, sino que en el océano de los relatos hay ejemplos de extraordinaria eficacia narrativa. Por otro lado, Walsh politiza la lectura del apólogo chino con una referencia a la lucha de los vietnamitas contra el imperialismo norteamericano. El cuento narra una pequeña situación de resistencia a la autoridad y de coraje individual, y no hay nada en él que haga posible deducir ese contexto histórico, salvo su carácter oriental, diría yo. Salvo el hecho de que sucede en los mismos lugares imaginarios donde se supone que el pueblo vietnamita está enfrentando a los norteamericanos, ¿no? La interpretación de Walsh, que lee esa historia microscópica como un ejemplo imaginario de una realidad ausente. Se trata de cierta configuración interpretativa que está y no está en el texto y depende del lector para realizarse. El acontecimiento, el hecho es el mismo, ha cambiado el marco de referencia y por lo tanto su significado. La operación política consiste en introducir una nueva perspectiva, un encuadre que permite ver de modo diferente lo real. Con esto lo que quiero señalar en los dos casos. En el primer caso lo que quiero señalar es esta capacidad de Walsh de ir hacia los otros y escuchar esa palabra, ¿no? Digamos, no ir casi en blanco, podría decirse, casi como si él, en la medida que él se cuenta a sí mismo como alguien que no estaba politizado, que solamente le interesaba la literatura, pero en ese camino es capaz de captar, de escuchar, y como si ese camino tan específico lo hubiera politizado, ¿no? Y luego, en su ficción, esta idea de una ficción muy elíptica, de raíz muy borgiana, digamos, donde, digamos, Borges Hemingway, ¿no es verdad? La teoría del iceberg de Hemingway.
lo más importante de un relato no hay que contarlo, porque el lector, dice Hemingway, percibirá el sentimiento de lo que no está dicho, ¿no? Es un gran desafío narrativo. Esto lo pone a Walsh en una posición totalmente antagónica con los otros escritores de su generación, como Viñas o como Andrés Rivera, digamos, que han usado la literatura y la novela para exponer ahí, digamos, de una manera muy, muy explícita por momentos aquellas opciones políticas, mientras que Walsh trabaja de una manera muy lacónica, con una prosa de gran eficacia y está todo dicho, pero nada está señalado de una manera nítida, ¿no? Para terminar, situaciones que me parece que nos ayudan a seguir pensando en estas situaciones, no solo en Walsh, ¿no es cierto? Por los testimonios de la que era su mujer en ese momento, Lilia Ferreira, sabemos que Walsh en marzo de 1970, en marzo de 1977 escribió la carta a la Junta Militar, que por supuesto es una carta cuya eficacia verbal es el fundamento de su eficacia histórica, ¿no? No es tanto lo que él dice ahí, que se ha dicho muchas veces en otros lugares, sino la capacidad discursiva que tiene ese texto, el tono y el modo en que, digamos, enfrenta discursivamente, ¿no? A ese poder al que está denunciando, me parece, lo que ha hecho de esa carta lo que es esa carta. No solamente el contenido de la carta, quiero decir, ¿no es verdad? Al mismo tiempo que está escribiendo esa carta, podríamos llamar a eso el declive final o la posición que condensa toda su posición de no ficción, la idea de aquí es él el que testimonia esto que quiere decir. Al mismo tiempo, según el testimonio de Lilia, está terminando de escribir el que sería de hecho su último relato, que también pasa en limpio y deja preparado para la publicación, pero luego, como sabemos, él cae en el enfrentamiento y están esas contingencias tan inesperadas de la historia. Él va a tomar un tren, él está viviendo clandestinamente, no tiene casi contactos políticos en San Vicente, y entonces va a tomar el tren, y en el momento que está por tomar el tren llega el dueño de la inmobiliaria en la cual él ha comprado la casa, una casa muy humilde en la que vive, y el dueño de la inmobiliaria le da la escritura de la casa. Y Walsh va con esa escritura, cae, el ejército encuentra la escritura, allana la casa y se lleva lo que hay ahí. Entre ellos ese cuento. Según testimonio también de Lilia Ferreira, Martín Gras, sobreviviente de ESMA, le dijo que había podido leer el relato cuando estaba en cautiverio. Así que el relato fue llevado a la ESMA, ¿no? Junto con los papeles de Walsh. ¿Qué pasó con ese relato? No lo sabemos. Sabemos cómo era ese relato, y en ese sentido me parece importante recordarlo ahora, porque otra vez Walsh, en situaciones, en 1977, después de toda la experiencia política que le conocemos, escribió un relato totalmente alegórico, totalmente literario, sin ningún tipo de connotación respecto a la situación que él y otra gente como él estaba viviendo, en la historia que él había imaginado años antes, de un paisano que cruza a caballo a Colonia en un día de una bajante portentosa del río. Una idea lindísima, una imagen lindísima. El hombre está sentado y ve Colonia del otro lado y se tira con el caballo a cruzar y encuentra, en lo que encuentra en el lecho del Río de la Plata, digamos, es un poco la historia. Y cuando está llegando, cuando ve las casas de Colonia, el río empieza a crecer y ahí termina el relato, ¿no es cierto? Quiero decir, otra vez, estaba en esa situación y escribe un relato que está en el mismo tono de la ficción que siempre ha escrito. No es alguien que ponga sus ideas políticas de una manera explícita en la ficción que está escribiendo, ¿no es cierto? Para terminar con estas asociaciones bastante libres, digamos, inmediatamente al pensar en este texto perdido, ¿no es cierto?, en este cuento escrito y perdido, me acordé de una situación que desde el punto de vista de la relación literatura-política podríamos considerar simétrica, ¿no? ¿Verdad? Y con esto voy a terminar. Cuando usted, San Sarmiento, llega a presidente de la República por la gran capacidad que tiene su escritura, digamos, era el escritor que mejor escribía en la lengua en el siglo XIX, no tenía ninguna estructura política a su alrededor y la convicción de lo que escribía era tal que llega por fin a ser postulado a presidente de la República. Y entonces escribe un discurso, el discurso inaugural
de su mandato presidencial, como todos los presidentes. Y cuando se lo da a leer a sus ministros se lo rechazan, ¿no? Me parece tan extraordinario. Es decir, era demasiado, no sabemos cómo era. Pero conociendo la prosa de Sarmiento me puedo imaginar cómo era, ¿no es cierto? Entonces los ministros le rechazan el discurso a Sarmiento, y el discurso de Sarmiento, inaugurando su periodo como presidente, lo escribe Nicolás Avellaneda. Quiero decir que cuando la literatura llega a donde llega con Sarmiento, debe quedarse fuera del espacio político. Debe quedarse fuera del espacio político. Porque lo que él diría como el escritor que era no podía entrar en el código de los sistemas en los cuales la política establece. Ojalá tuviéramos ese discurso. Yo digo siempre que los escritores argentinos, en un sentido, estamos siempre tratando de escribir ese discurso, ¿no es cierto? El modo en que Sarmiento por fin había llegado ahí, a ese lugar, y qué era lo que habrá querido decir esa vez, por qué ese discurso fue. Entonces me parece que estos dos textos, que son dos textos que nunca conoceremos, o en principio nunca conoceremos, nos permiten también volver a lo que decía al principio, que las relaciones entre política y literatura son siempre más complejas, están más conectadas a lógicas propias que lo que suele decirse cuando se habla de estas cosas en otros ambientes, ¿no? Bueno, era eso. Muchas gracias. Cinta Viva, un podcast del Centro Cultural San Martín.